Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de vida, cuáles son las compañías más económicas para contratar esta cobertura tan importante para proteger a nuestra familia contra la posibilidad de perder a la principal fuente de ingresos del hogar. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de los últimos días con la presencia del economista José Ciaba Serrate. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y nos está acompañando en esta oportunidad Paula Bujía para repasar lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿a ustedes? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a arrancar con toda la información que tenemos para hoy. Y esta semana se conocieron dos datos positivos que muestran al gobierno avanzando en el restablecimiento de dos equilibrios que se habían perdido, el equilibrio fiscal y el equilibrio externo. Como publicó ayer el INDEC, se registró en septiembre el primer superávit comercial en 21 meses y de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal primario fue de solo el 1,3% en los primeros 9 meses del año. Y Santi, bueno, las turbulencias que venimos viviendo en los últimos meses son de alguna manera consecuencia, ¿no?, de esos desequilibrios que se registraban, ¿no?, que se habían heredado del gobierno anterior, y en la medida en la que se avance, ¿no?, en el restablecimiento de estos equilibrios, va a tender a estabilizarse, ¿no?, la economía, y se van a ir generando las condiciones para recuperar el crecimiento económico. Sí, Ale, bueno, déjame que debatamos un poco en vivo, si querés, ¿no? Pero algunas cosas se heredaron del gobierno anterior y otras fueron novedad de este gobierno. Por ejemplo, el déficit claramente es una herencia del gobierno anterior, pero el atraso cambiario este gobierno lo profundizó, ¿no? Lo siguió durante un tiempo largo y por supuesto que esto que vos decías, ¿no?, el déficit comercial y después de la devaluación, pero bueno, la gestión anterior terminó, ¿no?, con un importante desequilibrio comercial también, ¿no? También, exacto, no, claro, pero vos fijate que el superávit comercial se consiguió esta última vez, como bien decía, después de 21 meses, gracias a una baja muy pronunciada en las importaciones, ¿no? Y esto tiene que ver no solamente con la recesión, sino con el fin del atraso cambiario, ¿no? Un atraso cambiario que en la Argentina duró muchos años, que duró durante el gobierno anterior, y por supuesto que este gobierno trató de manejarlo de forma gradual y finalmente, bueno, no pudo y se produjo lo que todos teníamos, que es un ajuste de tipo de shock que le estamos viendo tanto en las variables financieras como también en el salario, ¿no?, que ha perdido, y las estimaciones dicen va a perder cerca del 10% este año, 40% si uno toma el valor de salario en dólares. Es realmente muy importante la baja del salario de los argentinos, pero bueno, siempre hay una de cal y una de arena. Le recordemos que en lo que fue la salida de la crisis del 2001 se produjo gracias a lo que en ese momento se llamaban los superávit gemelos. El superávit fiscal y superávit comercial fue lo que a la Argentina, desde el año 2002 hasta el año 2006, 2007, le produjo, bueno, esa bonanza de crecimiento de tasas chinas del 8% que tuvo el kirchnerismo durante sus primeros años. Bueno, ojalá se pueda volver, ¿no?, a partir de este trauma que está sufriendo la sociedad argentina con la baja del salario, la pérdida del poder adquisitivo, la baja del consumo. Ojalá se puedan volver a estas dos variables, estos superávit gemelos, que bueno, el gobierno va rumbo a eso, ¿no? Superávit comercial ha logrado al menos este mes. Y para hablar del presupuesto, que hoy hubo también novedades, seguramente hablaremos más adelante de eso, el presupuesto plantea un déficit cero, ¿no?, que ojalá también se cumpla. Claro, justamente se viene avanzando en esa dirección. Para terminar de concretar, alcanzar el equilibrio, se tiene que aprobar este presupuesto que hoy ha generado, ¿no?, disturbios en el trámite parlamentario, ¿no? Sí, Ale, realmente la oposición no quería dar el quórum, y cuando el oficialismo consiguió por muy poquito, 129 votos el quórum, después hubo disturbios en la calle y la oposición trató, por supuesto, de frenar la sesión, pero
Pero bueno, claramente gran parte del acuerdo con el Fondo Monetario, de que esto se siga en buenos términos, implica el cumplimiento de la sanción y el cumplimiento de este presupuesto de déficit cero. Muy bien, perfecto. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de seguros de vida. Cuáles son las compañías más económicas para contratar esta cobertura tan importante para proteger a nuestra familia contra la posibilidad de perder a su principal fuente de ingresos. Un producto exactamente que sirve para ese tipo de situación en torno a una suma asegurada que se hace efectiva, ¿sí?, cuando ocurre la muerte o también existe la posibilidad de una póliza que incluya la invalidez. O sea, dos tipos de siniestro. Vamos, sin embargo, primero al ejemplo puntual del caso de muerte para una suma asegurada de unos $35.000. Está en pesos, es de 1.250.000 para un hombre casado de 40 años, ¿sí?, con 2 hijos. 30 años en caso de muerte y esa es la suma asegurada. Vemos los montos en pantalla. Este es el costo mensual que les presentamos. Atención, estamos hablando de 432 pesos para el caso de CNP, SMG en 438, Prudential 458, ahí ven la lista binaria 467, 474 para la segunda, San Cristóbal 482, Allianz 485, 490 la Caja Mercantil 505, 507 Río Uruguay. Si sumamos entonces en un segundo ejemplo la posibilidad de invalidez, estos son los valores, atención, incrementa muy poco, 538 en el caso de CNP, siendo esta la más económica como en el caso anterior, SMG 545, 562 binaria, Prudential 574, 581 la Caja. La segunda, ahí ven, 585 también, 596 Mercantil, San Cristóbal 607, 612 Río Uruguay, Allianz 635 pesos. Una situación que no quiere pensar nadie, que es horrible, pero existe la posibilidad de estar asegurados y estos son los valores que maneja actualmente el mercado. Muy bien, información bastante completa entonces para que puedas tomar tu decisión en relación a este producto tan importante. Y vamos a comenzar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y Paula, un mal día, ¿no?, para los mercados de capitales internacionales, ¿no? Sí. Sí, el S&P cayó hoy un 3%. Digamos, honestamente, cuando me llamaron muchas personas hoy para preguntarme por qué caía tanto el mercado, y me parece que es difícil encontrar una razón clara, más allá de lo que todos sabemos, las disputas Estados Unidos-China, la Fed subiendo tasas, Trump desautorizando a la Fed. Los resultados de las compañías ni siquiera vienen siendo malas, vienen mostrando un crecimiento 20% año contra año. Me parece que cuando el mercado no necesita excusas es que es un mercado sobreextendido, fatigado. Recordemos que desde su nivel más bajo del S&P en el 2009 subió 4 veces prácticamente el S&P. Notable, ¿no? O sea, es una corrección en una tendencia súper alcista. Sí, es un recorrido notable que puede tener correcciones. Y después un poco la trayectoria de la tasa nos va a decir si este es el fin del ciclo o no. Y esto repercutió a nivel local también, ¿no? Sí, la bolsa tuvo comportamientos disímiles, terminó casi un punto abajo, después de un año súper castigado para las acciones argentinas, abajo más de un 50%, pero tuviste disparidades, tuviste Banco Macro que subió bastante, creo que por recompra de acciones, y otras que cayeron un 3, un 4, pero obviamente que Estados Unidos marca el humor de mercado, ¿no? Sí, cuando no hay una noticia negativa local, viene algo de afuera, ¿no?, que nos termina afectando suerte también, sí, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, con este repaso de lo sucedido a nivel local nos vamos a un corte. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Empezamos con la situación de una entidad bancaria y como siempre hacemos, completamos con alguna noticia del sistema bancario. Mientras vemos información de bancos en pantalla, les cuento que el Banco Ciudad continúa con sus políticas de inclusión financiera y de bancarización. En este caso, otorgándole postnet a los canillitas, a los kioscos de diarios y revistas, con una tasa pero muy bonificada justamente para la inclusión financiera de un sector que se maneja mucho en la economía informal. Bueno, cambiamos de tema y de acuerdo a datos publicados hace algunas semanas por el INDEC, la pobreza interrumpió la baja
que venía registrando y aumentó en el primer semestre al 27,3%. Agustina Martínez Bassi conversó con el público en la calle sobre este tema. Café Financiero le preguntó a la gente por qué piensa que la pobreza aumentó en los últimos 6 meses y si creen que la situación va a seguir empeorando en los próximos meses. ¿Por qué crees que aumentó la pobreza en los últimos meses? Porque creo que no está manejando bien la economía. Yo creo que aumentó, bueno, porque no está bien todas las cosas, creo que está bastante mal. Se equivocó el gobierno, se equivocó, se durmió o pensó que era menos. ¿Crees que el gobierno podría haber hecho otra cosa para evitarlo? Sí. ¿Alguna idea, algo que tendría que haber sido diferente, por ejemplo? Sí, igual yo creo que desde el principio de que empezó el gobierno me parece que el hecho de no favorecer la industria nacional, abrir las importaciones y todo, no estuvo bueno. Creo que sí, yo creo que no lo dejaron o no lo ayudan o capaz que no sabe cómo manejarlo. Quisieron aplastar el dólar para tenerlo abajo y el dólar no se puede aplastar. ¿No te decepciona un poco que haya prometido pobreza cero? Sí, me duele, la verdad que creo que a todos nos duele, porque es como que es pobreza cero y en realidad no lo es. No, porque yo sabía lo que iba a pasar, así que no me decepciona. Se dice con un afán de llegar a eso, pero de ahí a que sea una realidad está muy lejos. Muy bien, el gobierno debe esforzarse al máximo para proteger a los sectores más vulnerables en esta coyuntura económica desfavorable, en particular en estos meses que tenemos por delante que van a presentar enormes dificultades, ¿no, Santi? Sí, la suba de la pobreza tiene que ver con la inflación, ¿no? Con el aumento de precios, que es una batalla que el gobierno ha perdido rotundamente, fracasado muchas veces. Los cambios en la autoridad monetaria muestran justamente el fracaso de la política antiinflacionaria. Ojalá el año que queda muestre otros resultados. Muy bien, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido. Y estamos, ¿no?, a la expectativa, Paula, de las importantes elecciones que hay este próximo domingo en Brasil, ¿no? Sí, totalmente. Y recordemos que Brasil es muy importante para Argentina, nos puede dar una gran mano si esa economía se sigue recuperando. Con el crecimiento esperado en Brasil el año que viene nos puede sumar 1 punto o medio punto de crecimiento del Producto Bruto. Las elecciones del domingo ya redujeron mucho su incertidumbre. Bolsonaro lleva una ventaja bastante importante y con políticas que el mercado... El favorito de los mercados, ¿no? Sí, pero es una gran incógnita porque no sabes, es que el Congreso tiene muchísimos partidos en Brasil, entonces va a tener que formar coaliciones para pasar muchas de esas reformas. Y realmente un discurso como Bolsonaro, parecido al de Trump, no es el más negociador ni conciliador posible, con lo cual la implementación de sus políticas, su gobernabilidad, va a ser algo que uno tenga que seguir muy de cerca. Dudas, ¿no? Sí. Pero bueno, la apreciación del tipo de cambio en Brasil nos ayuda y un crecimiento más pro mercado en Brasil también nos va a dar una mano a Argentina. Para aquellos interesados, la Bolsa de Brasil luce barata en términos históricos. Hay un ETF que se llama EWZ. ¿Ves oportunidades de inversión entonces en activos para los muy brasileños? jugados. Para los muy jugados, nosotros igual en me algunos... parece que te lo tenés que guardar para el viernes. Bueno, dale, me lo guardo. Ahora vamos a completar este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una empresa aseguradora con una noticia de este mercado. Así es, mientras te compartimos esa información en pantalla, atención, 15 días, plan de regularización para Horizonte que deberá presentar ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, rectificando que quiere mantener su integridad de capital. Como siempre, todas las informaciones que ustedes necesiten, lo que nos quieran consultar, @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero, nos escriben y las respondemos. Muy bien, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros al regreso. Vamos a estar dialogando con el economista José Ciaba Serrate. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Ciaba Serrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo está? Bueno, gracias por estar aquí. Placer. Muy bien, como hablábamos en el primer bloque, esta semana se conocieron 2 datos positivos
que muestran al gobierno avanzando en el restablecimiento de dos equilibrios esenciales, el equilibrio externo y el fiscal. Ayer el INDEC presentó los datos de la balanza comercial de septiembre con el primer superávit en 21 meses, y también el lunes habíamos conocido los datos fiscales del tercer trimestre de los primeros 9 meses del año, con un déficit fiscal primario de solo el 1,3% del PBI, ¿no? Un 1% del PBI menor a los primeros 9 meses del año pasado. José, ¿crees que el gobierno va a poder ir consolidando estos logros que está mostrando en estos últimos días? Los números fiscales ya llevan una seguidilla bastante importante, te diría desde que está la Duhovne. También es bueno señalar que a pesar de esa reducción y de que las metas fiscales son las únicas que el gobierno ha cumplido y ha sobrecumplido, igual tuvimos la corrida, igual nos metimos en este brete, aún con una buena ejecución fiscal. Tal vez porque, bueno, los objetivos no eran los suficientes. Se dice que no alcanza, el objetivo no era tan ¿no? ambicioso. La verdad que el fondo, cuando acuerda con la Argentina, en la primera versión y en la segunda, acepta para este año el target que pone Argentina, revisado a último momento, y el fondo suele ser bastante ambicioso en materia fiscal. Este objetivo del 2,7% del PBI, ¿no? Exacto. Y el objetivo pasa a ser de déficit primario, antes de intereses, 0 para el año que viene, lo que suena importante. La única duda que uno tiene con esto es cuál es la calidad de esa composición, porque uno ve por otro lado la acumulación de deuda en muchos organismos o en compañías, digamos, que hacen obra pública, que no han cobrado de tal o tal otra fecha. Pero sacando eso, que me imagino que el fondo lo habrá revisado, y si el fondo tiene una relación así tan buena con Duhovne, me imagino que está pensando que la ejecución es buena. Así que creo que esa es una parte importante, porque es el corazón del acuerdo con el fondo, y me da la sensación de que ahí hay una buena sintonía. No alcanza, porque estamos viendo que aún haciendo ese ajuste, aún los campeones que pedían el ajuste no tienen la confianza que supuestamente este ajuste iba a producir. Podemos igual hacer un apartado aquí, ¿no? Porque justamente el tema del déficit cero ha sido título hoy de todos los medios, ¿no? Sí. En el debate que se ha iniciado, ¿no? En el Congreso, en la Cámara de Diputados, y que generó, ¿no? Llevó a la provocación de disturbios por parte de sectores de la oposición. ¿Cuál es tu opinión sobre esta reacción, ¿no? que está mostrando la oposición a un tema que desde un punto de vista económico parece esencial, ¿no? Sí, la oposición está fragmentada. Una tira piedras, otra presta el acuerdo, porque convengamos que el gobierno no tiene los votos necesarios para aprobar una ley, necesita apoyos, y todo indica que va a conseguir esos apoyos. Así que la oposición juega varias puntas. La impresión, esto ya lo vimos en diciembre pasado con la reforma previsional, la verdad que ha cambiado un poco el motivo, pero la actitud se mantiene, porque entiendo que también la oposición calcula que esta erosión sobre el gobierno de Macri le resulta útil. Me parece que estamos en una dinámica política donde en el fondo la crisis ha sido grave, muy importante, pero hay gobernabilidad, lo cual es una gran novedad. Preocupa igual, José, que el debate político se dé de esta manera violenta, ¿no? Para eso están las urnas, ¿no? Si claro, esto se debiera resolver tirando piedras, en vez de elecciones haríamos un concurso de lanzamiento. La verdad es que el gobierno en una situación complicada está mostrando, y yo creo que esto es una novedad importante para Argentina, que puede conducir el proceso aún en una situación adversa, y no estamos hablando si el gobierno termina o no termina su mandato. Pero no es una buena señal, ¿no? Es como una señal país, pésima, que cuando tenemos que debatir estas cuestiones caemos en estas situaciones de violencia, ¿no? Eso es cierto. Carlos, comentaste que la situación fiscal está mejorando desde que llegó Duhovne. Cuando comenzó el gobierno de Macri arreglaron muchos temas, los fondos buitres, la apertura, y nos prometieron que arreglando eso iban a llover inversiones que nunca llegaron. Sí. Ahora nos prometen que con el ajuste se va a recuperar la confianza. Pero como vos decís, el equilibrio fiscal está viniendo ya hace un tiempo y sin embargo la confianza no vuelve. ¿Por qué creerle ahora a Macri? Bueno, es una pregunta muy razonable, y yo te diría que ese es un programa de déficit cero, emisión cero y confianza bajo cero. Disculpa, lo cual me parece que lo que revela también es un déficit del gobierno, donde debería trabajar más en la medida que cumpla estas dos partes, pero además el gobierno, y todos tenemos que entender,
que ha habido muchas promesas, que las promesas se creyeron y no se cumplieron, y lo lógico, lo que sucede normalmente cuando eso es así, que después se hace muy difícil ganar una reputación. Así que la gente no cree las promesas porque se incumplieron promesas que en el fondo creyó que eran accesibles. Parte puede ser culpa del gobierno. Si uno analiza, al gobierno le salieron las cosas mal, muchas de estas cosas se pensaban cumplir y se le escaparon de una manera dramática, pero cuando uno hace un balance dice, bueno, esto es así, ¿y ahora qué hacemos? De todas formas, José, ¿hasta qué punto crees que las dudas que existen, ¿no?, Sí. entre los inversores, entre los operadores económicos, son dudas en relación a este gobierno o dudas en relación al gobierno que puede venir después de este? Yo creo que los cuadernos han hecho en ese terreno un trabajo importante, en el sentido de limitar el escenario posible a otros gobiernos de otro signo, porque me parece que los cuadernos han sido un elemento muy fuerte para dinamitar una visión hacia adelante del peronismo acá, y si uno hurga un poco o si uno imagina un poco la continuidad de esto, también me parece que le cierra mucho el camino al resto del peronismo. La verdad que lo curioso de esta situación es que en una situación que es tan mala, donde la gente no cree en el gobierno, donde hay mucha decepción entre los que votaron al gobierno, cuando uno habla con los analistas políticos, cuando uno lee lo que se publica, lo que hay es una convicción de que la elección la gana Macri. Eso está fuera de lo que uno hubiera imaginado si a uno le hubieran costado estos hechos y le habrán preguntado qué te parece que va a Quedan por suceder. delante igual meses difíciles, ¿no, José? Queda un camino largo, va a ser un calvario. Yo creo que esto de tirar piedras es un poco como un camino de una especie de corona de Cristo que el gobierno tiene que llevar, y me parece también que hay una oposición, que no es la que tira piedras, pero a lo mejor está complementada, que cree que esta erosión o este desgaste quizá le dé chances de pelearle la elección en octubre del año que viene, y de recibir, cosa que no estaría mal, un país ajustado, porque finalmente Macri ha terminado en un rol, o este gobierno ha terminado en el rol, Está haciendo el de trabajo hacer sucio. el trabajo sucio que hacía falta y que no quería hacer, digamos, de una manera así traumática. José, parte de la discusión de hoy con el presupuesto tuvo que ver con el aumento de la deuda, ¿no?, de la deuda externa. Se habló un poco, pero ¿pensás que el gobierno tiene que avanzar en una reestructuración voluntaria de los plazos para llegar un poco más cómodo? El gobierno incluyó una modificación Si tenemos 30 segundos. a la ley financiera. Bueno, yo te diría que no. Por ahora no, y si tiene este programa está hecho para no tener que reestructurar de una manera traumática. Si vos me decís voluntaria y todo lo demás, había contemplado un cambio en la ley de administración financiera, pero por lo que entiendo la oposición también le cerró la puerta. José, muchas gracias. A ustedes. Nos vamos con este análisis detallado de José Sciaba Serrate sobre las importantes dificultades económicas que estamos atravesando y el importante trámite legislativo que estamos viviendo en estas horas y que es trascendente para el futuro económico de nuestro país. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.